Amigos y amigas de Iniciativa Republicana, retomando las usuales conversaciones semanales que hemos tenido a lo largo de la campaña presidencial, queremos retomar el día de hoy con la presencia del doctor Luis Pastor. Además, queremos hacer un agradecimiento muy especial a la plataforma digital de Agencia Noticias Lima, quien nos permite llegar a todos ustedes. Como sabemos, aún persiste la incertidumbre sobre los resultados electorales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en nuestro país. A raíz de eso, el doctor Luis Pastor nos visita en esta oportunidad para conversar sobre ello, pero también un tema de suma relevancia, ¿no?, que es el tema de la República. Es un tema de suma importancia que debemos de tratarlo, dada la posible confrontación que haya en la segunda vuelta. Pero antes de tratar esos temas, queremos presentar al doctor Luis Pastor. Él es abogado sanmarquino, él es presidente de Iniciativa Ciudadana, una institución que ha velado por que haya un buen manejo de los recursos del Estado, ya sean municipales, regionales. Tienen en su haber Iniciativa Ciudadana, tiene en su haber, a través de la presidencia del doctor Pastor, haber vacado a numerosos alcaldes en el país. Creo que es un trabajo con resultados palpables, ¿no es cierto?, que permiten señalar la trayectoria de esta institución que poco a poco está logrando calar ahí en el sentimiento ciudadano del país. Como decíamos, el doctor Pastor es sanmarquino. El aniversario de esta prestigiosa universidad debe estar celebrándose en los próximos días, y agradecemos de ver a su presencia para conversar estos temas. Y adelantamos que a raíz de que una vez se plasmen los resultados electorales y se entre a la segunda vuelta, trataremos estos temas de suma importancia para el desarrollo nacional. Doctor Luis Pastor, gracias por su presencia, su saludo para conversar en esta oportunidad. Muy buenas tardes, amigo Alipio Marrero, carretero, tu programa Iniciativa Republicana, y en especial a Luis Guevara Sli, de la Agencia de Noticias Lima. Muchas gracias por esta cordial invitación para transmitir mis puntos de vista en esta coyuntura tan importante que está en debate, la continuación de la República, y los peligros que se le ciernen y qué debemos hacer, ¿no?, los peruanos y, digamos, también las vanguardias políticas, con o sin partido, ¿no?, porque en un proceso donde cuando hay una disyuntiva, cuando hay una polarización, en esa polarización no solamente tienen vela en este entierro los que participan en la contienda, ¿no?, sino la sociedad en general, ¿no? Es en esa perspectiva que tenemos unos puntos de vista muy importantes que queremos transmitirlos a través de tu programa. Doctor, antes de entrar a ese tema, ¿cuál es su evaluación sobre esta situación de incertidumbre que está viviendo el país y la aún no definición de los resultados de la primera vuelta electoral? Bueno, es lamentable, ¿no? Es lamentable lo que ha sucedido, ¿no? Hay un consenso, digamos, en constatar de que en la primera vuelta ha habido definitivamente un fraude o infracciones al proceso electoral, llamémoslo de cualquier manera, ¿no? Un hecho palpable para eso es justamente la salida, por no decir la caída, del presidente, del jefe de la OMPE, ¿no?, que de una u otra manera ha coadyuvado que uno de los dos sectores que están disputando el segundo y tercer lugar estén siendo beneficiados, ¿no? Y más aún ahora que inclusive hemos tomado conocimiento
que el representante legal de este señor es justamente uno de los principales líderes, ¿no?, de una de estas dos organizaciones que se disputan probablemente la segunda vuelta, ¿no? O sea, es un hecho lamentable, pero al menos la sociedad, la comunidad sabe que esto ya no es una especulación, sino que es una realidad, ¿no? Esperemos, justamente el día de hoy creo que se vence el plazo para que ya la OMPE, la nueva OMPE, los nuevos directivos determinen quién pasa a la segunda vuelta. Hay una tendencia general de acuerdo a los cálculos, no muy ajustados, pero al parecer ya sabríamos, ¿no?, quién es, ¿no? Pero no entremos en ese terreno de especulación. A partir de hoy prácticamente estamos a 30 días, a un mes de la segunda vuelta, ¿no? Entonces, es un buen momento para iniciar una reflexión sobre lo que las tendencias que deben suceder, ¿no? Bueno, usted señala que el tema de la República está en debate, ¿no? ¿Tiene que ver eso con los posibles contrincantes en la segunda vuelta? Bueno, Keiko ya está señalada, que ella es una de ellas, pero la irrupción del señor Roberto Sánchez puede un poco, podría colisionar con la percepción de muchos ciudadanos de que somos una república y debemos de defenderla y debemos de mantenerla. ¿Usted cree que con la irrupción de Roberto Sánchez en un supuesto gobierno suyo, la república entra en cuestión? Lo que yo considero es, partiendo de los hechos, la primera vuelta ha sido un proceso, digamos, de importante confrontación de ideas, de propuestas, de ideologías, por qué no decirlo también, pero en los marcos de la República, ¿no? Ha habido cerca de 40 candidatos. Entonces, han quedado 6 como continuidad de la actividad política, ¿no? Ya no va a haber en el Perú 40 partidos, va a haber 6 partidos. Esa es una de las consecuencias positivas, digamos, de la primera vuelta, ¿no? Porque no puede haber una sociedad, pues, 40 ideologías, 40 programas diferentes, en absoluto, ¿no? Claro. Correcto. Pero en cambio, esta segunda vuelta, aquí sí yo considero, y esa es mi tesis, la tesis de los que tenemos un planteamiento concreto, que aquí hay una disputa de naturaleza fundamentalmente moral. O sea, en la segunda vuelta, de persistir en una segunda vuelta entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, el problema ya se convierte en un problema de naturaleza moral. ¿Por qué un problema de naturaleza moral? Porque la República es una forma de organización del Estado. La democracia es una forma de organización de la conducción del país. Entonces, considero que cuando las opciones están dentro de los marcos de la República, o sea, el respeto de la división de poderes, de las libertades, entre otros derechos fundamentales, ahí estaríamos hablando de disputas de naturaleza ideológica, programática, que sea cual fuera el resultado, va a ir en la perspectiva del fortalecimiento de la República. Sin embargo, eso no es lo que está sucediendo, porque lo que estamos constatando es determinados planteamientos que ya lo señalan con claridad, sea cual fuera el resultado. Si se pierde, por ejemplo, o si se gana, son planteamientos que van en una perspectiva de destrucción de la República. ¿Por qué razón? Porque se está planteando, por ejemplo, si yo pierdo las elecciones, inmediatamente se inicia una guerra civil en el Perú. Pero si ganamos las elecciones, vamos a iniciar la guerra con Chile. Caso concreto, por ejemplo. Y un proceso electoral no es para eso. No es porque prácticamente estarían señalando prácticamente un referéndum, una consulta popular, si es que estás o no estás de acuerdo de una guerra interna, ¿no?, entre los sectores, o una guerra con Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces allí hay un problema ético. ¿Por qué razón? Porque ahí estamos desnaturalizando, por lo tanto, el sentido del Estado, porque el sentido del Estado es buscar la armonía para el desarrollo, porque para que haya desarrollo tiene que haber armonía, y eso no significa
afectar a la política, porque la política es lucha, pero también la lucha se hace en armonía. ¿En qué armonía? En la armonía de la defensa de la República, o sea, de la independencia de los poderes, de la confrontación de los poderes, también de la colaboración de los poderes. Planteamientos como, por ejemplo, ese planteamiento de que lo mejor de la izquierda ha sido Sendero Luminoso, y lo cual ha implicado prácticamente el silencio cómplice de uno de los principales líderes, de los líderes de esta organización que pasaría a la segunda vuelta. Eso sería fatal. ¿Por qué razón? Porque si hay lo mejor de la izquierda Sendero, entonces, porque donde hay lo mejor también hay lo peor. Y entonces, ¿quién sería lo peor? Lo peor sería, por ejemplo, eso lo que fue la experiencia de la izquierda de los años 60, ¿no? Que coadyuvaron, por ejemplo, a la reforma agraria, o por ejemplo, la conquista de los derechos ciudadanos a través de esa izquierda que lideraba Alfonso Barrantes, Manuel Dagmer, Javier Descanseco. Eso sería lo peor de la izquierda para justamente este asociado de este partido que va a la segunda vuelta, o inclusive el mismo JP. Porque el JP, si a los de esta organización le dicen que lo mejor de la izquierda ha sido Sendero, entonces ellos serían lo peor. Pero obviamente no son lo peor, porque ellos lo dicen dentro de esa organización. Y frente a un asunto de esa naturaleza, obviamente no es suficiente un deslinde donde decir él piensa así, yo no pienso así. No. Porque estamos hablando de un asunto que no solamente afecta a su organización, afecta a la sociedad. O sea, hacer una apología por una institución, por una organización que generó cerca de 20 años de destrucción de nuestra patria y de más de 20.000 muertos, asesinados como consecuencia del terrorismo, y simplemente decir, él piensa así y yo no, eso obviamente es una gran falacia. Y por lo tanto, eso es un problema de naturaleza moral. Y para terminar, digamos, una primera parte de por ejemplo, ese planteamiento, ¿no? Lo primero que vamos a hacer si ganamos es cortarle la cabeza a Julio Velarde. Porque acá nadie es imprescindible. Pero ¿qué sucede? Que ellos primero tenían que haber dicho lo siguiente: lo poco bueno que tiene el Estado peruano se llama Banco Central de Reserva, personificado, obviamente, en su presidente de los últimos 20 años, que fue aceptado por todas las tendencias, de izquierda, de centro, de derecha, y que ha permitido que tengamos una situación de macroeconomía que va a permitir que la microeconomía también se desarrolle. Pero no, ellos dicen, no, nadie es imprescindible. ¿Qué significa en buen castellano eso? Eso significa que el BCR pierda autonomía y obviamente se haga uso nuevamente, como en la década de los 70s y de los 80s, utilizar el BCR como una caja chica, la maquinita, y más recursos para el aparato estatal, puesto que a más Estado, más corrupción, cuando de lo que se trata es reducir el Estado. ¿Para qué? Para incentivar la actividad de naturaleza privada. Entonces, por eso yo digo que es un tema moral, porque es un tema moral más que ideológico, porque obviamente, ¿no? Como lo dije al inicio, la República se ha creado para promover normas, conductas y políticas desde el Estado para crear armonía en la sociedad, porque solo la armonía permite el desarrollo, lo cual, vuelvo a repetir, no impide la actividad política propiamente dicho. Un ejemplo, ¿no? Los Estados Unidos o Uruguay, ¿no? Donde hay derecha e izquierda, pero en los marcos de la República. Aquí, esta no es una confrontación en los marcos de la República. Acá hay una confrontación entre un sector y otro sector que está en esta competencia republicana, electoral, pero todos sabemos muy bien que al no zanjar con planteamientos colectivistas, estatistas e inclusive comunistas, corremos el peligro que suceda lo que hace poco sucedió en Bolivia, o lo que está sucediendo en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Y obviamente ese sí es un problema no solamente ideológico, sino es un problema de naturaleza moral. ¿Por qué razón? Porque estamos desvirtuando y estaríamos desnaturalizando la esencia del Estado y la esencia de la República. Bueno, está claro su planteamiento, doctor, pero ¿no cree usted que le está dando mucha importancia, mucha relevancia a este individuo que muchas veces cuando señala estos planteamientos que la verdad no tienen ningún asidero, parece que no estuviera en sus cabales? Si bien es cierto, Roberto Sánchez no deslinda tajantemente con este
con este individuo, pero Roberto Sánchez ha sido ministro de Estado y ahí ha desarrollado un trabajo, si no armonioso, al menos en buenas condiciones con el empresariado nacional. O sea, hay experiencia de trabajo con la empresa, con el sector privado, ¿no? Entonces, si bien Roberto Sánchez no deslinda, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Cómo se exigiría para que este señor, ¿no es cierto?, no siga? Porque si nosotros que conocemos algo de campaña, este acompañamiento que hace Antauro a Roberto Sánchez le está quitando, creemos nosotros, mucha votación y no hay garantía de que pueda ganar las elecciones frente a Keiko. Me da esa impresión, doctor, que le estamos dando mucha importancia, o en todo caso, ¿qué es lo que se plantearía para limitar a este individuo, ¿no es cierto?, y evitar ciertamente que estos planteamientos, que son pues productos de qué cosas, ¿no es cierto?, se puedan implementar en el país? Yo considero que no estamos antaurizando el debate, o sea, la contradicción. Me parece que no es así. Yo me refiero, por ejemplo, al planteamiento que tiene el equipo económico de Sánchez, que prácticamente lo está liderando el mismo que lideró al inicio a Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué es lo que plantea? Lo que plantea, en primer lugar, es el incremento del porcentaje de impuestos a las medianas y grandes empresas. Esa es su gran propuesta. O sea, castigar a los exitosos. Castigo a los exitosos para que tener más fondo público y obviamente utilizarlos para los programas sociales, ¿no? O sea, en otras palabras, para el clientelaje. O sea, esa es la gran propuesta. No es necesario ser economista para eso. Obviamente, esa es la misma receta que siguió Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega en Nicaragua. Y ya sabemos cuál es la situación concreta. Hace unos días, y lo escuchaba Roberto Sánchez, el gran planteamiento que para que ya el Congreso no tenga incumbencia con el Poder Judicial, que se elija, haya elección universal y pública de un sector del Poder Judicial. Ese es un caso concreto, justamente, por el cual yo señalo que acá hay un problema de naturaleza moral. ¿Por qué razón? Porque entonces ya estaríamos politizando el sistema de justicia. Campaña electoral para la elección de jueces y fiscales, como ha sucedido en Bolivia. Y mira, definitivamente se politizó el sistema y la República parte no solamente de la independencia de los poderes, sino también de reconocer que en el Ejecutivo y en el Legislativo, obviamente ahí participan las fuerzas políticas, dando leyes y ejecutándolas. Pero el sistema de justicia tiene otra naturaleza, no puede tener una naturaleza política e ideológica. ¿Por qué razón? Porque yo no voy a fallar en base al que es militante de mi partido, sino en base a lo que es más justo. Y es por esa razón que los sistemas de justicia exitosos son los que parten de un sistema de naturaleza meritocrático. El Poder Judicial y el Ministerio Público no tienen que dar cuentas a la nación, no tienen que dar explicaciones a nadie de sus decisiones, siempre y cuando sea justamente un organismo producto de la meritocracia y que respeta la ley. Y para eso justamente se ha forjado la República. Y entonces, esa propuesta es una propuesta eminentemente totalitaria, como en Venezuela. En Venezuela, el fiscal, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del jurado, todos ellos son militantes del Partido Socialista Unificado de Venezuela o Partido Comunista Venezolano. Entonces, ese es un problema moral. Muchos dirán, pero es un problema ideológico. No, un problema ideológico tiene otra naturaleza. ¿Por qué razón? Porque esta es una elección sobre la base de una constitución y sobre la base de una república democrática descentralizada, con un sistema de gobierno democrático. Entonces se sobreentiende que todos los que participan en este concurso, en esta elección,
están defendiendo el Estado de Derecho, están defendiendo este Estado de Derecho, no destruir este Estado de Derecho para construir otro Estado de Derecho de naturaleza socialista y comunista. No, te pongo un ejemplo, en pequeño, como siempre lo hago en mis clases de San Marcos. Una empresa, yo te invito a que entres como socio de mi empresa. ¿Para qué? Para fortalecer esta empresa. Pero esta empresa tiene lineamientos, ¿correcto? Y se va a elegir al nuevo directorio. Y entonces se presentan propuestas y candidatos, todos en torno al objetivo de que se fortalezca esta empresa. Pero resulta que entran unos accionistas con la idea de entrar al directorio y luego hacer que quiebre esa empresa para hacer otro tipo de negocio. ¿Me dejo entender? Entonces eso se llama una infiltración. Por eso digo que ese es un problema de naturaleza moral y la población tiene que saber eso, que acá no están en disputas dos propuestas para el desarrollo de la República. Aquí esa no es la situación. Acá hay un planteamiento claro y directo que busca la destrucción de la República, de los aspectos fundamentales de lo que es una convivencia. ¿No? Entonces aquí estamos hablando de la propuesta económica, la propuesta con respecto, por ejemplo, al sistema de justicia planteado directamente por este señor Roberto Sánchez, ¿no? Y que tendría consecuencias nefastas. Yo creo que no es necesario que vivamos lo que ha vivido Bolivia, 20 años, o lo que ha vivido Venezuela, cerca de 30 años, para que luego, mira lo que está sucediendo el día de hoy, ¿no? O sea, ni siquiera ha habido una autocrítica, ¿no? Una autocrítica luego de la caída de Maduro, de la detención, ¿no? Prácticamente Venezuela, ¿qué pasó con esa dignidad socialista, con esa dignidad comunista? Está por los suelos. ¿Y qué dice la clase política peruana? Que aún respalda a ellos con su silencio. Absolutamente nada. Es un problema de naturaleza fundamentalmente moral. Por eso mismo, ¿no cree usted que el electorado nacional ha aprendido y ha podido recoger estas experiencias del fracaso en Venezuela, de las políticas socialistas en Venezuela, en Cuba, el fracaso en Bolivia, ¿no? Que ha habido un tremendo rechazo al pueblo boliviano con las políticas de Evo Morales. ¿No cree usted que el electorado ha visto y que más bien haya pues cierta frustración de los ciudadanos peruanos con nuestra democracia, porque nuestra democracia no está resolviendo los problemas básicos que se tienen, la inseguridad, la corrupción, la pobreza? ¿No cree usted que algunos sectores empiezan a mirar con simpatía modelos autoritarios porque precisamente nuestra democracia no resuelve estos problemas? Bueno, mire, usted estaría señalando de que el problema de la inseguridad, o sea, de la delincuencia o del terrorismo urbano, o sea, terrorismo sin ideología, sino terrorismo, digamos, en donde no está como el planteamiento de la toma del poder por como una fuerza ideológica, ¿no? O sea, esa es consecuencia de la democracia. Parcialmente yo creo que sí, pero parcialmente tendría que ver porque el hecho que en la democracia significa la decisión que toma el Congreso de la República, la decisión que toma el Ejecutivo, ¿cierto? Pero en ese caso en particular, yo pienso que el aumento de la delincuencia, ahora bajo otras características casi cercanas a la barbarie, es porque no se toma la decisión política, por ejemplo, de cambiar nuestro sistema de defensa. Miren, una de las principales responsabilidades que tiene el Estado es la seguridad. O sea, asegurar mi vida, mi libertad y mi propiedad. Esa es la esencia del Estado. Estado que no prioriza eso, obviamente allí va a haber serios problemas. ¿Quiénes impiden que cambie el régimen de seguridad ciudadana a fin de que, por ejemplo, se implante esta política que se ha seguido en El Salvador? Aquí, en el Perú, se defienden las instituciones, defienden los derechos humanos del delincuente, del terrorista urbano, pero no defienden los derechos humanos de las víctimas. Es simple, defendamos los derechos humanos de las víctimas, de la ciudadanía, y califiquemos esas conductas delincuenciales que desprecian la vida
como actos que ya no son actos humanos. Entonces, los derechos humanos son para los humanos. Hay personas que expresan un odio al ser humano. A ellos no podemos aplicarle la misma legislación. Ese es el tema de fondo. La pregunta es, ¿quiénes están detrás de ese impedimento? Son justamente estas fuerzas políticas, estas ONGs que viven de esa falsa polarización que se ha instalado en nuestro país. También eso es parte de este problema de naturaleza moral. Y entonces ese no es un problema de la democracia, porque decir que la democracia está mal porque está pasando eso, pero ¿qué es la democracia? Pues la democracia es gobernar en base a las mayorías, o sea, ya no a la minoría, o no en base a uno, pues el Estado soy yo, ¿cierto? Es una forma de gobierno. ¿Qué tiene que ver eso con el tema? O sea, es un tema fundamentalmente de política de gobierno y de decisión estatal. Ese tema es un tema fundamentalmente que tiene que pasar por el Congreso de la República. Mientras el Congreso de la República no cambie profundamente sus planteamientos sobre el tema de la seguridad ciudadana, de la inseguridad ciudadana y del terrorismo urbano, el Poder Ejecutivo y los alcaldes se van a mantener prácticamente van a estar de brazos cruzados, van a estar amarrados. ¿Por qué razón? Porque no van a poder implementar políticas en el INPE, en el sistema judicial y fiscalía que vaya directamente contra este flagelo. Bueno, nosotros estamos de acuerdo y esta tribuna que tenemos, ciertamente vamos a hacer lo posible que no se implementen pues políticas retrógradas, ¿no? Volver a tratar de ser una Venezuela, una Cuba, Bolivia. Obviamente eso de ninguna manera se va a aceptar y ahí, aquí queremos saludar pues la presencia suya y sobre todo el compromiso de Iniciativa Ciudadana y particularmente de usted, doctor, de defender la República y la democracia con todas sus debilidades que se tiene. Creo que nos permite seguir desarrollando y nos da perspectivas para impulsar un desarrollo mejor, ¿no? En el tiempo de Sendero Luminoso prácticamente teníamos dos estados, ¿no? El estado Perú y el estado que quería Abimael Guzmán con sus huestes, ¿no es cierto?, derrocar al estado peruano. Pero ahora también prácticamente tenemos dos estados, doctor, lo que tenemos, y el otro estado que se está construyendo con la minería ilegal, con el crimen organizado que está creciendo de manera espeluznante. Y ahí, ¿a quién le echamos la culpa? Ciertamente a los gobiernos que se ha tenido, y ahí yo quiero señalar algo, ¿no? En el gobierno de Castillo, como usted bien lo señala, muchos pensaban pues, que Castillo iba a impulsar el cambio de la Constitución, profundas reformas que evitarían el desarrollo económico del país, pero miren lo que pasó, los caviares subieron al gobierno, usufructuaron del gobierno, hicieron dinero, la corrupción campeó más profundamente y miren lo que tenemos, ¿no? Entonces yo ahí quisiera que reflexionemos o nos ayude usted a reflexionar de por qué estamos en esta situación, ¿no? De que el país parece que se vuelve inviable con la irrupción profunda del crimen organizado, ¿no es cierto? Que en verdad, doctor, y lo vemos casi a diario, ¿no es cierto? Las extorsiones y los crímenes están a la orden del día. Bueno, estos 5 años que acaban de culminar, podríamos decir que ha sido la primera experiencia, propiamente dicho, de un gobierno de izquierda marxista, ¿no? Antes ha habido una tendencia, digamos, estatizante, socializante, colectivista, ¿no? A partir del año 2000 con Toledo hasta PPK, que por cierto llegó al poder gracias a Verónica Mendoza, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Así como Toledo, así como Humala. Pero esta experiencia ha sido propiamente dicho una experiencia de la izquierda marxista, que no ha superado, digamos, ese lastre y no llega producto de una autocrítica
por lo que sucedió en nuestro país. Le estoy hablando yo desde una perspectiva sanmarquina y de una persona que se formó, yo me formé en el seno del marxismo, en la izquierda mariateguista, en esa izquierda democrática que luchó por el aumento de las libertades, ¿cierto? Hoy estamos en otra situación. Ahora estamos en una situación totalmente diferente y ahí se ha demostrado, esa es una demostración palmaria, ¿no? ¿Cierto? Un golpe de Estado, los 16 primeros meses fueron 16 meses del saqueo, todos los días de esos 16 meses, cada día la comunidad nacional sabía de un acto de corrupción en todos los ministerios. Se lotizaron ministerios, ojo, el Ministerio de Salud, se lotizaron todos los hospitales. Cada hospital se le entregó a una de las facciones que respaldó esta candidatura. Usted sabe muy bien que la herencia de la izquierda es una herencia donde no hay una unidad de criterios, ¿cierto? Hay una dispersión de criterios y también de liderazgos. Yo intuyo que aproximadamente deben haber habido unas 30 organizaciones de izquierda que estuvieron detrás de la victoria del señor Pedro Castillo y de esos 16 meses de gobierno o de desgobierno propiamente dicho, ¿no? Pasados en esa experiencia, este señor Sánchez, cuando hizo el golpe de Estado del señor Castillo, él inmediatamente renunció, se fue al Congreso y votó y deslindó claramente, es más, cuestionó lo que hizo. Sin embargo, ahora no, representa pues esta opción y ha utilizado a ese voto castillista, se ha puesto el sombrero, ¿cierto? Lo convocó a Antauro, que también denigró de Castillo, y ahora todos ellos juntos, ¿no? Por un tema de poder. Yo creo que efectivamente la sociedad, el peruano es inteligente, es perspicaz, pero no está de más que justamente entremos a este importante debate en el terreno de la República, ¿no? O sea, nosotros, esta iniciativa, desde ya te adelanto, que queremos desde acá, desde tu programa, queremos lanzar la formación de un frente de defensa de la República, en la cual participen personas que se consideren de izquierda, porque los lanzamos desde un sector nosotros de la izquierda, pero convocamos a la izquierda, al centro, a la derecha, por supuesto que sí, también a que participen para la defensa de la República y para que el elector no solamente vote con conciencia, sino porque se vienen 5 años y la democracia tiene que haber debate, esa es la naturaleza de la democracia, debate, pero en el seno de la defensa de la República. Y es importante que sepan que esta contradicción que estamos planteando no solamente esto no va a culminar el 7 de junio, cuando se realice la segunda vuelta, porque vamos a tener un Congreso, obviamente ya no de 15 organizaciones o de 40 partidos, sino básicamente de 6 fuerzas políticas, ¿no? Y entonces el Perú, que está en una situación, digamos, protagónica en el aspecto de la economía, es ya hora de que los políticos se pongan a la altura de los agentes de la economía que están permitiendo que el Perú se mantenga, a pesar de todo, con una moneda que es la más fuerte de América y con una situación de estabilidad que permite justamente que en estos últimos 30 años haya crecido la cantidad de nuevos ricos que empezaron como micro, pequeños, medianos empresarios. Y por lo tanto, este nuevo quinquenio, lo que está en debate justamente es promover la democratización de la economía. Pero para democratizar la economía requerimos que los políticos se pongan a la altura de las situaciones. Esa es la razón por la cual consideramos que el debate es un debate fundamentalmente de naturaleza moral, por lo menos hasta el día 7 de junio. Su preocupación, doctor, y que la hacemos nuestra también ciertamente, es que, por decir, Roberto Sánchez ha aprendido la lección. No va a cometer los errores por decir que cometió Pedro Castillo si es que ganara las elecciones, ¿no es cierto? Yo pienso que ya anunció que lo va a hacer y lo va a hacer peor todavía al pretender politizar la Corte Suprema. Lo va a hacer peor inclusive al plantearlo a través de sus líderes que manejan el tema económico, de que pretender que la solución es castigar a los exitosos. Ese es el peor de los errores. ¿Por qué razón? Porque eso va a desincentivar al productor, al empresario. Ese es el problema moral.
Ya, entonces... Muchas gracias. Entonces, doctor, usted señalaba de que Iniciativa Ciudadana no es que se transforma, sino que va a dar nacimiento a un nuevo referente, ¿no? Un frente de defensa de la República. Más o menos, ¿cómo cree que va a estar constituido este frente, doctor, y cuándo sería su lanzamiento? Porque una cosa que me preocupa, doctor, es que lo veo a usted enfrentando, ¿no es cierto?, deslindando con las propuestas que tiene Antauro, pero a la clase política, en este caso de la derecha, el centro derecha, no se le escucha decir nada. Simplemente no toman en cuenta estas declaraciones que hace Antauro Humala. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica, la razón de ser de este Frente de Defensa de la República, doctor? Bien, yo presido la institución Iniciativa Ciudadana, claro. Soy sanmarquino, claro. He desarrollado cerca de 10 años la cátedra en la Escuela de Ciencia Política desde el curso de Derecho Municipal. Tenemos una presencia a nivel nacional en casi todas las regiones del Perú, promoviendo la defensa de los derechos ciudadanos e iniciativas ciudadanas en aspectos como vacancias, revocatorias, ¿no? Para fortalecer la República, ¿cierto? No como un tema de naturaleza política partidaria. Y esta iniciativa es una institución. O sea, el que habla, en mi condición de un integrante y presidente, justamente proponemos la creación del Frente de Defensa de la República. Amplio. No tiene naturaleza político-electoral, tiene una naturaleza, diríamos, político-social. Promover el debate, visitar todas las ciudades, precisar cuál es la real contradicción y derrotar las falsas contradicciones, como esa contradicción Lima versus las provincias del Perú. Hay que tomar Lima, he escuchado eso. Totalmente equivocados. Lima ya lo tomamos los provincianos en el año 60. No conozco a ningún limeño en Lima, la verdad. Acá, ni uno de los que están acá hay cerca de 60 personas que han venido el día de hoy. Yo estoy seguro que acá no hay ni un limeño. Todos somos provincianos y ya hemos tomado Lima, ¿cierto? Esa es una de las falsas contradicciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, queremos ir a todo el país y coordinarlo con las fuerzas políticas o con las personas que no son parte de las fuerzas políticas y que utilicemos todos los espacios. ¿Para qué? No tanto para votar bien, claro que van a votar muy bien, pero van a votar bien si es que promovemos ese debate y generamos civismo. De alguna otra manera, nuestra institución Iniciativa Ciudadana busca eso, ¿no? Promover iniciativas de los ciudadanos. ¿Para qué? Para fortalecer la República, no para destruirla. O sea, no infiltrarnos para luego politizar el Ministerio Público como lo ha hecho este señor Domingo Pérez, o para politizar la Corte Suprema como lo está planteando el señor Roberto Sánchez. Y menos aún, para que, sea cual fuera el resultado, empezar una política, digamos, de declaratoria de guerra de nuestros vecinos, como si ese fuera el problema central que tiene nuestra patria, ¿no? No nos olvidemos, como lo decía Manuel Dangmer, ¿no? La patria grande. Dentro de la patria grande tenemos que desarrollar políticas de alianzas regionales. Ese es, digamos, el punto central, ya si hablamos tema de desarrollo, ¿no? Entonces, desde ya agradeciéndote la invitación y desde la Agencia de Noticias Lima, ¿no? Iniciativa Ciudadana y las diversas instituciones de nuestro país, vamos a promover este debate, esta formación de este frente. Es un frente que básicamente es para promover el debate, para esclarecer y generar conciencia social. Esto no se va a convertir en ninguna opción de naturaleza electoral, ni hoy, ni tampoco en el futuro, ¿no? O sea, también los ciudadanos tenemos el derecho de participar en la vida política, en la lucha político-social, sin necesidad de incorporarnos a las organizaciones partidarias. Por el contrario, vamos a coadyuvar a que esas organizaciones partidarias también participen y no estén solamente en el balcón o esperando ver una situación de negociación tal vez, ¿no? Para futuras reparticiones del poder, ¿no? O sea, esa no es la idea. La idea es la que te planteo hace un momento y desde ya agradecemos esta cordial invitación. Muchas gracias. El doctor Luis Pastor, pues presidente de Iniciativa Ciudadana, que ciertamente ha estado evaluando
¿no es cierto? Y en muchos casos vacando alcaldes que francamente este proceso de descentralización que se impulsó hace unos años, podríamos decir que ha fracasado, ¿no? Porque parte de la pobreza que se vive en el país es precisamente por estos malos gobernantes regionales y alcaldes que han dilapidado el presupuesto nacional y no han ejecutado obras, y ahí el rol de iniciativa ciudadana ha sido meritorio, ¿no? Y ahora se da un salto en la defensa de la República, ¿no? Que significa ciertamente defender una economía social de mercado, la división de los poderes, profundizar la democracia y darle el rol que debería tener el Estado, ¿no? Para poder impulsar desarrollo nacional. Doctor, entonces estamos a la expectativa, ¿no es cierto?, en lo que se nos requiera para poder conversar también y ser parte del debate que usted impulsará a través de este Frente de Defensa de la República. Muy agradecido, doctor, por su presencia, y estamos conversando en cualquier otra oportunidad. Amigos, dentro de breves momentos seguimos con ustedes. Doctor, muy agradecido. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Alipio.